Grabando. Bueno, bienvenido Juan Pablo a este encuentro de lo que di en llamar el grupo de estudio de filosofía taoísta, que es bastante amplio. Eh, bueno, te presento, vos sos profesor Ujú. y terapeuta también de medicina china, profesor de Tai Chi y Qigong. Y yo sé que podríamos agregar muchas cosas más porque tu currículum es bastante amplio y siempre considero que sos una biblioteca caminante porque sabes más cosas de las que yo me podría atrever a estudiar. Así que bueno, gracias por tu tiempo y por sumarte a esta propuesta de difusión. Bueno, eso como presentación nomás, lo que como habíamos charlado antes, queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de la filosofía taoísta y cómo influye o cuál es su incidencia en la medicina china. Así que bueno, a partir de acá ya lo dejo en tus manos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada te felicito por la iniciativa. Te comentaba antes que sinceramente es muy interesante por ahí dar un marco específico y puntual tratando sobre filosofía china o filosofía taoísta, la cual, bueno, también a veces pueden incluir las confucianas y las budistas porque tienen ciertas semejanzas, ¿no? Pero sinceramente está buena la propuesta porque no hay muchas iniciativas similares, digamos, ¿no? No se profundiza o no se toca el tema. Así que muy bueno. Bueno, Pablo, mira, yo la idea que tenía, por lo menos desde la propuesta que vos me hiciste por el tema de la charla, Sí, es ver lo que es la filosofía de la medicina china, digamos, cómo está implícita la filosofía taoísta dentro de la medicina china, y luego dejarlo un poquito más adelante para lo que es hablar puntualmente del capítulo 1 del Su Wen, que proviene de un libro que se llama Huan Ti Nei Ching, que es el canon interno del emperador amarillo, que para nosotros los acupuntores es como una especie de Biblia de la acupuntura, ujú. porque tiene las bases fundacionales de la práctica de la acupuntura, pero dentro de lo que tiene implícito dentro de ese libro es un concepto de tipo filosófico muy profundo, en el cual tiene, tiene dentro de ella conceptos que tienen que ver con digamos, respetar la naturaleza y seguir los biorritmos, cosa que por ahí, si lo miramos del aspecto de la medicina occidental, no repara en ninguno de estos conceptos, ¿no? Y no por el hecho de tener 2000 años, el libro significa que es un libro arcaico o que está fuera de época, que no se podría utilizar, sino que todo lo contrario, es un tipo de libro que no... Son esos libros que podemos decir no pasa de moda, pero es un poquito más que eso. Tiene conceptos que traspasan cualquier época, porque habla de cuestiones basadas en la esencia misma de los procesos biológicos y naturales, en resonancia del cuerpo con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que principalmente prima y que es algo que hemos perdido a lo largo del tiempo, sobre todo desde una época del racionalismo, ¿no? En la época de ya empezar a pensar todo de manera racional, cuadrada, cartesiana, Ujú. en la cual no, bueno, no, es como que todo debe ser, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, todo parte de esa base. Y bueno, la medicina antigua china tenía otro concepto que era, digamos, seguir detrás de la naturaleza, ¿no? Seguir ese flujo dinámico de la naturaleza y no oponerse a ello. Y eso es lo que trata el Su Wen, habla mucho de eso y puntualmente este capítulo que es el capítulo 1, y ya lo vamos a ver. Así que, bueno, por ahí comentar que para quienes no conocen la medicina china, probablemente debe haber un grupo mixto dentro del grupo que participa, que debe haber gente que hace medicina china y gente que no Sí, tiene ni idea, pero
La medicina china sigue conceptos o preceptos, digamos, que están asociados están muy ligados a la filosofía china. Digo filosofía china porque no puedo decir solamente la filosofía taoísta, porque la filosofía taoísta nace como un movimiento a partir quien fue su fundador, que fue Lao Tzu, que Sí, ni siquiera él mismo se propuso ser un fundador de un movimiento filosófico ni religioso ni nada por el estilo, pero surgió de manera espontánea por sus pensamientos y sus conclusiones, ¿no? Luego de allí se toma parte de la filosofía taoísta, pero también se toma parte de la filosofía que es anterior al taoísmo, que es el naturalismo, ¿no? Que esto hablamos de 8.000 años atrás aproximadamente, en el cual tenemos que remontarnos en la historia de China del primer emperador chino, que fue Fuzi. Después vienen los demás, que son Shennong, Huang Ti, que es casualmente el que, entre comillas, o supuestamente escribió el libro, el canon del emperador amarillo, ¿no? sí, Entonces, ellos tenían un tipo de filosofía que trataban de seguir este flujo natural, de esta dinámica de la naturaleza, el no oponerse a ella, y ellos decían que si bien la naturaleza era algo fluido y no palpable, se podía medir a través de números, ¿no? Entonces, por eso va a haber muchos conceptos que vamos a ver asociados a, por ejemplo, el yin y el yang, que es el 2, el 3 que son el sansai, que son o el sanpao, que son los tres tesoros, por ejemplo. Ya podemos irnos al Wu Jing, que son los 5 elementos, los Liu Qi, que son las 6 energías. Y hay un patrón, detrás de toda esta filosofía, existe un patrón de tipo matemático, que increíblemente yo cuando empecé a profundizar un poco, me llamó mucho la atención. De hecho, una persona que odia las matemáticas no le gusta para nada, pero es como que, bueno, es inevitable en este contexto de medicina china ver cómo los patrones matemáticos y cómo el, el cosmos y el universo se puede medir a través de ciertos patrones matemáticos. Y lo hemos visto en investigaciones incluso de pensadores contemporáneos y físicos y demás, que han tenido cierto cálculo a través de esto. No quiere decir que todo es matemático, sino que existe un patrón numérico que hace que nos puede llevar a ciertas conclusiones que están implícitos, bebidas dentro de la misma filosofía. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, de allí, en la antigüedad, surge este código binario de yin y yang, sí, que hasta el día de hoy se utiliza este código binario, que sería el positivo negativo, ¿no? Después esto se plasma en el Lo Yu, en el He Tu, que es el trigrama del cielo anterior, el trigrama del cielo posterior. Luego surge lo que se llama el Pakua, que son los 8 trigramas, es decir, son 3 líneas en las cuales hay líneas continuas y descontinuas. Y luego de allí surge lo que se llaman los 68 hexagramas, ¿no? Que esto proviene de lo que se conoce como el I Ching o el Chowi, que es sí, este libro de las mutaciones. Es un libro que precede a la filosofía taoísta incluso. sí, Pero el taoísmo luego lo incorpora dentro de su misma práctica. Entonces empieza a haber como una especie de fusión entre el taoísmo y el naturalismo. sí, Entonces es como que el taoísmo, sobre todo en el aspecto probablemente, no sé si tanto filosófico, pero probablemente en las ciencias aplicadas, en ciencias en línea general, y no fue la excepción la medicina china, es decir, la medicina china de la época, tenía implícito estos conceptos. Es decir, que fue una especie de fusión entre la filosofía taoísta, ¿sí? Que surgió de Lao Tzu, que siguieron los demás seguidores, lógicamente, y con el naturalismo que tenía este tipo de pensamiento como de patrón más numérico o más, sí, más numérico, incluso hasta podemos decir hasta geográfico en algún punto. ujú, No, es geográfico, es más aritmético y
de este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo como comentario ahí tocaste varios temas, pero bueno, para mí todavía es un tema pendiente de estudio que voy a encarar en algún momento, la aplicación del libro de los cambios a la medicina china, que Mm, es como toda una rama, y pensaba en esto que decías de los cálculos y todos los sistemas numéricos que pueden surgir, mismo que están presentes en el I Ching, y por ejemplo la astrología y su ujú, aplicación en la medicina china es toda una rama de estudio también, es como que se van desprendiendo distintas ciencias, pero volviendo a esto que decías de qué fue primero, si el taoísmo o el naturalismo, o el taoísmo surge del naturalismo, bueno, yo creo que tienen una cuna en común, ujú, podrían ser como, hay como una fusión, como decís vos, y de esa fusión también surgen los principios que regulan la medicina china. Entonces me parece que más allá de decir cuándo empieza una cosa, cuándo termina la otra, creo que hay que pensar en todo esto como un caldo de cultivo donde van surgiendo mm, todas estas filosofías también. Pero respecto de la aplicación a la hora de llevarlo al plano de la medicina china y cómo estas enseñanzas siguen siendo vigentes hoy, ¿qué es lo que a vos te parece más relevante, por ejemplo, del Su Wen, que podríamos tratar de traer a nuestro presente para poder utilizar esta filosofía de una forma viva y práctica, digamos, que eso tiene una mm. aplicación práctica? Sí, puntualmente el primer capítulo del Suen tiene como una explicación bastante cabal sobre por qué, por ejemplo, explica de por qué los hombres en la antigüedad vivían, por ejemplo, más de 100 años, ¿no? Entonces tenía una explicación muy, muy detallada que tenía que ver mucho con la forma de vida de la gente en la antigüedad. Y todo se dirige a respetar los procesos biológicos, ¿no? Respetar procesos biológicos tanto de uno como de la naturaleza, adaptarse a esos ritmos. Entonces, de esa manera, la vida no se escapaba, digamos, la vida no se iba fugando, porque ir en contra de eso, eso es lo que generaba el problema y eso es lo que acortaba la vida. Tiene que ver con un concepto filosófico chino que se habla sobre Yun y Ni. Yun es como seguir la corriente. Ujú. ¿Sí? Yun se escribe en pinyin, es S-H-U-N, ¿no? Yun. Es como seguir un Es flujo. parecido al Wu Wei. El Wu Wei está implícito dentro del Jung. Lo que pasa es que el Wu Wei es como el no, es como la nada, Como ¿no? no Es forzar. la no acción, Sí. exactamente. Pero este Jung es como seguir el flujo de lo que se mueve dentro de la naturaleza. Es como lo que pensaban los chinos, es que nosotros, no es que la naturaleza o el medio ambiente es un instrumento para nosotros. Es decir, que nosotros lo debemos forzar a nuestra manera y lo debemos moldear a nuestra manera, sino que nosotros somos, somos seres o elementos implícitos dentro de la naturaleza y que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a los ritmos de la naturaleza. Es una cuestión de no forzar, porque cuando en el momento que uno fuerza esto, genera lo que se llama el ni, que es una especie de contraflujo, una especie de aflujo, de contracorriente. Que esto, Pablo, lo sabés porque lo has visto seguramente en medicina china, con respecto al ni del aflujo, por ejemplo, que se nota mucho en síntomas de las manos y los pies, ¿no? Cuando se ponen muy fríos y este tipo de cosas, Ujú. ¿no? Esto es un concepto de Ni, pero el concepto de Ni aplicado a la filosofía tiene que ver con una condición de ir a lo contrario, es hacer lo contrario de lo que se debería hacer y donde se sigue el ritmo natural, ¿no? Entonces, ese seguir ese Ni tiene una consecuencia. Entonces, esa consecuencia tiene que ver desde el aspecto de lo que se lee en el Suben 1, tiene la consecuencia de acortar la vida, hacer que la persona tenga menos años. Ujú. ¿Está? Bueno, realmente es muy interesante y es un concepto, es básico, es simple, es algo que de hecho nosotros lo sabemos, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos. Ese es el problema.
Confucio decía, si sabes lo que tienes que hacer y no lo realizas, estás peor que antes. Es como, claro, tenía ese concepto de que, bueno, que peor es, o sea, es peor saber lo que se tiene que hacer y no hacerlo que no saberlo, ¿no? Porque uno puede ser ignorante en un montón de cuestiones, Sí. y esta puede ser otra, de saber qué hacer y qué no hacer, y uno está yendo en contra de eso, pero no sabe, uno es ignorante. Esto puede ser, haciendo como una traducción que parecido a este concepto del sobreesfuerzo que agota la esencia del riñón y por eso nos termina acortando los años de vida. Puede ser que... Tal cual, tal Sí. cual. Es exactamente eso, y por eso cuando hablamos casualmente el Juan Tinei Ching, que habla de estos conceptos de los 6 factores etiológicos externos, los 7 factores etiológicos internos, y los 6 factores que no son ni internos ni externos, ¿no? Entonces sabemos que los 6 externos tienen que ver con los factores climáticos, los internos son las emociones, y los no internos tienen que ver con el modo de vida de la persona. Entonces, el sedentarismo, la alimentación, algún traumatismo que ha tenido la persona. En la antigüedad se contemplaba las mordeduras de animales salvajes, o ese tipo de insectos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso, porque el mal mayor que existe en la modernidad tiene que ver mucho con las cuestiones, por ejemplo, dietéticas. Sí. Ese es uno de los principales problemas, porque, como los chinos decían, las personas tienen tendencia a consumir alimentos con mucho whey, y whey es mucho sabor, ¿sí? Con mucha... whey chi es un chi sabroso, y ese chi sabroso muchas veces es un chi grasoso, es un chi pesado, denso, y que a la larga o a la corta va a terminar generando algo que se llama humedad en el cuerpo, ¿no? Y esa humedad es la que se va a disipar por todos los canales en el organismo, canales y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces esto va a enlentecer el flujo sanguíneo, esto se va a empezar a generar, nosotros sabemos que se producen placas de ateroma, se pueden acumular en ciertos órganos como el hígado. Entonces, ese es el tema, que es la alimentación, y es por ahí el saber consumir de forma equilibrada o balanceada, ¿no? Sí, yo como comentario, bueno, pongo mucho énfasis no solamente frente a los pacientes, sino también a los alumnos que uno va formando en estos temas, en la importancia de la educación de la persona sobre los buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos, bueno, regular la vida para que el paciente sea capaz de sostener su salud y no dependa de un agente externo, sea una aguja, una hierba, o una intervención más fuerte. Pero sí, es súper importante, creo, a la hora de poder transmitir un mensaje duradero, poder educar al paciente en que ajuste sus hábitos para estar más en armonía, ¿no? Es como, Ujú. para mí siempre el desequilibrio viene de malos hábitos alimenticios, emocionales, o no saber cuidarse de los factores climáticos. Es una cuestión de, digamos, la educación como factor de prevención en la medicina china, creo que deberíamos tenerlo como ejemplo. Tal cual, tal cual. Sí, es cierto, Pablo, porque de hecho el mismo canon del emperador amarillo habla mucho de un concepto que se llama Yan Shen. Y el Yan Shen significa nutrir la vida, que es un concepto que no está, medicina china, digamos que la faceta que mayormente se conoce es la faceta ya terapéutica, o la faceta digamos, de aplicación, ¿no? Cuando ya el problema ya está. Entonces, el mismo Juan Tinei Chin dice, tratar la enfermedad cuando ella ya está en marcha es como cavar un pozo cuando ya se tiene sed. O, por ejemplo, empezar a fabricar armas cuando ya se desató la guerra. Ujú. Entonces, el concepto de tipo preventivo del Juan Tinei Chin es un concepto muy fuerte, sobre todo en los primeros capítulos.
Entonces, la prevención ya es como lo primero, es lo más importante. Y la énfasis, como vos decís, hacer esta énfasis de educar al paciente en lo posible, o por lo menos sugerir al paciente qué es lo que tiene que hacer y qué no, es importante. Por lo menos uno ya sabe o tiene la tranquilidad de haberle dicho al paciente, ¿no? De haberle comentado o anunciado qué es lo mejor para él para mejorar su salud. Como dice el dicho, ¿no? El que avisa no traiciona. Sí, Entonces, uno avisó. Después el paciente, la salud, lo que no entiende muchas veces el paciente, esto es algo recurrente, seguramente te pasa, lo que no entiende el paciente es que la salud no depende solamente de la persona que lo trata, la salud depende de él. Estamos muy mal acostumbrados con respecto a los nuevos paradigmas de medicina en el cual yo tengo un problema, voy del médico, el médico me da una pastilla y esa pastilla me soluciona el problema. Entonces, no hay un esfuerzo en el medio, no hay una especie de cambio que la persona deba hacer. Es como que dame la pastilla, me pasa el síntoma, sigo haciendo exactamente lo que se me antoja. Entonces, también hay un dicho que dice, no, ahora no recuerdo de quién es, que dice, antes de curar un paciente, pregúntale si está, si está de acuerdo en dejar las causas. o largar las cosas que lo ha enfermado, ¿no? Ujú. Entonces, ese es otro tema. El paciente tiene que entender que su salud es, el 50% de su salud depende de él y el otro 50% depende o de nosotros o del Yo médico, diría que depende. el 99, Mm, porque el sí, tiempo que va a ver al terapeuta es un pequeño instante en el mínimo. resto de una historia que bueno, tiene que aprovechar para que le rinda al máximo, porque le pagan las consultas y hay gente que invierte mucho en medicina china, pero si no se hacen cargo, digamos, a mí me gusta mucho el concepto del cultivo de la vida o cultivo de la salud como esto, es algo que se trabaja, se siembra, se mueve la tierra, se sigue el flujo de las estaciones y eso con el tiempo me va a dar sus frutos. Claro. Pero bueno, cuando ya el paciente llega al terapeuta, lo más normal es que ya la enfermedad ya está instalada, o sea, Mm, no hay ese trabajo previo de prevención y ahí sí creo que es importante tener las habilidades para encontrar cuál es el camino del menor esfuerzo para que ese paciente vuelva a encauzar hacia la salud. Creo que vos estás haciendo unas traducciones del Neijing mm. donde mencionaba esto que buscar como la vía terapéutica es como vaciar un dique, uno solamente abre el Sí. camino y la energía sola va fluyendo. Sí, tal cual, tal cual. Sí, es uno de los capítulos del Suen en los cuales habla de cómo, porque las referencias del canon del emperador amarillo con respecto al organismo, al cuerpo, son referencias de lo que se llama los Ching Mai, que son los canales, como si fueran ríos. Hay como una especie de denominación, de hecho a cada canal se le atribuye como un nombre de uno de los ríos de China, ¿no? En su momento. Entonces, habla de estos flujos de tipo energéticos, entre comillas, porque es una mezcla entre energía y sangre, no podemos solamente hablar de energía, en los cuales, digamos, cuando uno entiende el proceso de patología o de enfermedad, es como, es esto que vos comentás, ¿no? Es como abrir camino en un lugar, en una zona específica, para que eso empiece a fluir nuevamente, ¿no? Entonces es como una especie de vaciar. Es como muy parecido a las acciones de los puntos Luo, ¿no? Que nosotros llamamos puntos de conexión. Tienen esta acción de tipo de abrir camino. Pero bueno, la terapéutica tiene que ver con eso de somos como personas que vamos viendo, digamos, vamos viendo desde el río dónde está la zona donde está bloqueada. Entonces de esa manera es como quitar la piedra del río para que eso fluya, que tenga un flujo normal y que el río corra y que tenga un yum, porque el río tiene yum, es decir, tiene esa corriente a favor.
Ujú, no va en contra de donde tiene que ir. Digamos que es como un concepto de circulación natural. ¿Mm? Entonces, sí, tiene que ver con eso. Y también de esto que vos comentabas, ese mismo pasaje habla de lo que se llama el Sirán, que es la espontaneidad, ¿no? Y entra incluso dentro de este mismo concepto de Jung o de seguir la corriente. La espontaneidad es algo que surge, que puede estar presente en cualquier actividad de la persona en el momento que sea. No necesariamente tiene que ser haciendo medicina china, ¿no? Que vos lo podés volcar a las actividades diarias. Y también está enganchado el concepto de Wu Wei, porque esta espontaneidad tiene que ver con el Wu Wei, es conectar con es la no acción, pero la no acción en realidad luego te lleva a un cuadro, a una espontaneidad. Es como esto que los japoneses cuando practican el Zen, lo practican en la vida diaria. Ellos no, cuando hacen, por ejemplo, trabajos de jardinería o cocinan o lo que sean, ellos no están pensando ujú. en los que practican el Zen, ¿no? Ellos generan una especie de vacío de la mente, Sí, entran en ese estado de Wu-Chi, de estado de la nada, que es lo mismo que el Zen, ¿no? Entrar a ese lugar o ese espacio que en realidad no lo podemos comprender racionalmente, pero uno ingresa a ese lugar y luego todo es un flujo, todo va de manera, de manera mecánica o de manera fluida, ¿no? Y bueno, es llevar eso a la vida diaria. sí, Es yo muy... creo ahí el concepto, podríamos decir budista, pero creo que es universal también, de encontrar el centro, ¿no? El camino medio, de Ujú, esto de regular los excesos, o sea, como se dice, llenar los valles y bajar las montañas, encontrar el punto de equilibrio, pero no yendo en contra de la energía, sino a favor de la energía, como pensaba en esta idea de cabalgar el caballo en la dirección que va yendo, en el sentido no lo voy a forzar, pero sí voy a tratar de ir regulando, por ejemplo, una persona que hace ujú, demasiada actividad, bueno, a lo mejor eso es terapéutico, pero tratar de que no vaya a los extremos y la persona que no hace nada empezar a decir, bueno, empezar a hacer un poco, o sea, no va el mismo consejo para todas las personas, uno tiene que saber regular qué es lo que le ujú. está pasando a cada paciente para encontrar ese camino del medio. En- Claro, porque tiene que ver con una cuestión de personalizar, porque dentro de un concepto dual, uno no puede usar las mismas recetas para todas las mismas personas, o sea, las mismas cosas no van a funcionar para todos igual. Entonces, tenemos que adaptarnos a este concepto de dualidad, en los cuales cuando todo empieza a tomar forma, todo es diverso, todo es distinto. Por eso en ese mismo capítulo que vos comentabas, habla de entre el cielo y la tierra, es decir, en los asuntos del hombre, uno debe tener como ciertas reglas, debe tener ciertos parámetros. Entonces habla, por ejemplo, de que el carpintero sí o sí necesita del compás y el cuadrado para poder tomar sus medidas. Habla de, bueno, recuerda, habla de ciertas profesiones en las cuales necesita de ciertos parámetros y ciertas medidas para poder hacer un trabajo más específico y más fino. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de medicina china, es eso, es tratar de trabajar dentro de, digamos, de un contexto individual, pero saber qué es lo que es mejor para la persona, ¿no? Entonces no es solamente hacer tipo receta, porque sí. la receta no sirve. Y hoy en día creo que hay mucho de eso de, bueno, encontré la solución y se proponen Mm. como fórmulas que se supone que funcionarían para todos, pero difícilmente sea ese el caso. Cada persona va a necesitar algo diferente y me parece que saber discernir qué es lo que necesita cada paciente es fundamental. Y respecto de la regulación de las emociones, quería como consultarte cómo se entrena el hábito de regular las emociones desde el punto de vista de esta filosofía taoísta o desde el punto de vista de la medicina china, que creo que es un factor patógeno presente en todos, ¿no? Todos Ujú, tenemos más o menos emociones que a veces nos sacan de equilibrio, sea cual sea nuestra condición. ujú. ¿Cuál sería como tu recomendación así en ese sentido?
todo parte por el deseo, ¿no? El desear, a ver, porque es como que parece que si no, porque parece que el no querer algo, el no desear algo parecería que una persona que no sé, que está depresiva, ¿viste? O que tiene, no sé, algún problema que no le importa nada. No se trata de eso, se trata de, el deseo, digamos, genera pasión, ¿no? El deseo de cosas materiales, en líneas generales estamos hablando, ¿no? Que eso puede trasladarse a un objeto material inanimado y puede trasladarse a una persona. Entonces, o qué sé yo, el aspirar a tal o cual cosa. El deseo, lamentablemente, es la semilla o el inicio del problema. Entonces, en la antigüedad se hablaba de esto, del el no desear o el no querer desear o el no poseer en sí. Entonces, esto lleva cada vez a, digamos, el querer desear y demás, te lleva a un lugar en el cual lamentablemente te termina alterando la psiquis y termina alterando las emociones, porque lo que va a generar es frustración. Ese es el primer problema, el primer escollo. Y la frustración luego deriva en un montón de emociones en las cuales la persona se va a empezar a sentir mal. De hecho, esto es, en muchos casos, es acumulativo, porque la persona nunca va a terminar de resolver estos problemas de fondo, porque es algo que se va acumulando a lo largo de los años y se va haciendo cada vez peor. Entonces, hasta que la persona no lo hace consciente, porque muchas de estas cosas quedan en el inconsciente, quedan como debajo de la alfombra, hasta que la persona no lo hace consciente, no lo saca a relucir, no lo trabaja, en algún punto no lo perdona y demás, eso está ahí y va a empezar a generar no solamente problemas emocionales, mentales, psíquicos, sino también problemas de tipo físicos. Ujú. Y esto en medicina china lo tenemos muy, muy contemplado. Pero la génesis del problema de todo es el deseo o el exceso de deseo, Sí. podríamos ponerlo de Sí, una estaba forma. pensando en eso porque desde un punto de vista occidental te podría decir que, bueno, el desear, el disfrute y el desear te pone en movimiento también como un deseo de Mm, superación o deseo de estar mejor. Ahora, cuando ese deseo está desfasado de las potencialidades reales, ahí aparece la frustración. claro, exactamente. Pasa por ese tema y porque, bueno, vivimos en una sociedad en la cual nos venden o constantemente nos están fogoneando que necesitamos X cosas que en realidad no las necesitamos, porque en muchos casos mucha gente es como que te generan, te buscan generar ese deseo a propósito, porque bueno, vivimos en una especie de mundo capitalista consumista, no porque tenga nada en contra del capitalismo, sino que es la estrategia y es la forma, El ¿no? marketing, sí. Es el marketing, que uno consuma cada vez más, ¿no? Y consumir cosas que realmente no necesitamos y que, por ejemplo, es feroz, realmente es feroz, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Sobre todo con los celulares, las tablets, ¿no? Cada un año sacan un modelo nuevo, entonces le generan algo al pibe. Los chicos emocionalmente son bastante maleables, digamos, son bastante lábiles. Entonces, bueno, yo tengo qué sé yo, no sé, tengo el iPhone no sé cuánto, y bueno, el año cambió, ya quiere otro, y de repente los bichos estos salen 50.000, 70.000 pesos, 100.000, una cosa desorbitante, y capaz que los padres, para no decirle que no al pibe, terminan haciendo un esfuerzo desmedido, se ponen en deuda, y qué sé yo, para terminar comprándole el celular, ¿entendés? Que lo va a usar un año y después no lo va a usar más. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto, no? Es como, es, nos han metido en una especie de círculo, de rueda, la cual es difícil de salir. O sea, no es difícil, uno haciéndolo consciente puede salir de eso y realmente no querer necesitar. Pero bueno, nos están poniendo a prueba en algún punto, ¿no? Es un poco así. Bien. Bueno, Juan Pablo,
No sé si querés hacer alguna reflexión final. Yo agradecerte nuevamente por tu tiempo. A mí me encantan estas conversaciones. Si estuviéramos más cerca, probablemente te invitaría a que tengamos estas charlas más seguido. Pero así, si tuvieras que, en este contexto, ¿no? Bueno, ya pasamos por la pandemia, vamos por el segundo año de pandemia, la gente, hay como realidades separadas, como que la vacuna te salva, otros opinan que la vacuna te mata, hay como Mm. esa grieta famosa, ¿no? En realidad cada persona es libre de interpretar la realidad como mejor le parezca, pero se va generando como una polarización, creo que en temas que no son los temas centrales, por lo menos para la regulación y el cultivo de la vida en la medicina china, que apunta como a otro lado, ¿no? Sí. Eh, si vos tuvieras que dejar un consejo acá para personas que te vean más adelante y puedan tomarlo para llevarlo a sus vidas y que les sirva para cultivar una vida más sana, no sé, como qué le dirías a un paciente en general, así. Bueno, digamos que a la gente, por ejemplo, en general, decirle que no se dejen llevar no, la sobreinformación, ¿no? Que existe. Hay una especie de... El Internet tiene sí, el Internet, la red tiene esta cosa por un lado, brindarte buena información o tener mucha información a la mano, que esto hace 10 años atrás o 15 no lo teníamos. Por lo cual esto también ha generado una cierta forma de conexión, por ejemplo, en mi parte y sobre todo el último tiempo, conectarme con gente que es del rubro y que realmente para mí fue muy benéfico porque yo en todo este tiempo también he aumentado y he mejorado mi conocimiento con respecto a lo que es medicina china, además los temas afines a mí me interesan. Pero también tiene mucha información, lamentablemente basura, ¿no? Tiene un montón de sobreinformación que hacen confundir mucho a la gente. Entonces, yo les diría a la gente que traten de tomar algo de esta información, pero no traten de estar constantemente, estar conectado constantemente con este medio del internet sobre todo las redes sociales que tienen esta sobreinformación, de no estar tan pendiente porque esto lamentablemente lo va a llevar a confusión a muchos. Van a estar ahí que no saben qué hacer, esto será, esto no será. Y por eso traten de seguir mucho traten de seguir mucho su instinto, traten de seguir mucho si quieren, su corazón. Sí. Traten de seguir lo que realmente ustedes sienten internamente, pero pueden llamarle voz de la conciencia o como quieran llamarle, ¿no? Hay que seguir esa intuición, ese pálpito que todos tenemos, porque muchas veces eso es lo que realmente nos está indicando que es lo correcto. Lo que digo parece nada científico, ¿no? Parece algo que no es racional, pero muchas veces tenemos que conectarnos con eso, que los chinos en muchos casos le llaman la conexión del I con el sin, ¿no? Que es el I con el I es el intelecto, Intelecto con el pero, corazón. claro, con el corazón. Entonces la mezcla del sin I, que le llaman los chinos, es esta conexión de corazón y mente, una especie de fusión. Allí es cuando empieza a trabajar correctamente nuestro pensamiento y nuestra intuición. Porque lo que tenemos lamentablemente es como tenemos una especie de disociación entre estas cosas. Ujú. Es como que la mente por un lado, y la mente sola lamentablemente te confunde. La mente sola va para cualquier lado, es como lo decían los budistas, la mente es como el mono que trepa de rama en rama, ¿no? Es como que pum, 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 va para un Ujú. lado, para el otro y nunca te deja estar tranquilo. Pero cuando la mente conecta con el corazón, entonces ahí empieza a trabajar algo mucho más interesante, empieza Sí. a trabajar algo mucho más jugoso. Y es cuando realmente empezamos a seguir como digo, ¿no? Este pálpito, esta sensación de intuición. Y muchas veces nosotros, eso vos lo sabés, Pablo, los acupuntores,
tenemos mucho de esto. Es como que empezamos a desarrollar mucho este I junto con este SIN en conjunto, y muchas veces nos basamos en cierta intuición de lo que vamos a hacer. Entonces, está bueno que la gente empiece a trabajar esto y que bueno, que de esa manera empieza a descubrir otra cosa, ¿no? Que solamente dejarse llevar por lo que diga otro, o por lo que digan los medios de comunicación, o lo que digan las redes sociales. Sí, yo Eh, estaba pensando en el exceso de información, si lo llevamos a los patógenos, como, es como la rumia mental, el sobrepensamiento agota la energía del I, del elemento tierra, y después Ujú, puedes terminar generando, bueno, un agotamiento, precisamente eso. Y también pensaba en esto de como el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? En la confianza o la desconfianza. Si yo creo que algo me va a hacer mal, ya me estoy predisponiendo a que eso me va a hacer mal, estoy generando esa condición, y si yo creo que algo me va a hacer bien, así sea una pastilla de azúcar, como en el efecto placebo, me termina haciendo bien porque hay un poder de la mente que influye ujú, energéticamente sobre la materia. Y como pregunta final, en esta conexión entre la mente y el corazón, eh, como disciplina me puedo imaginar, bueno, el yoga, la meditación, el tai chi, el ujú. qigong, cualquiera de estas podría llegar a servirnos, pero vos en particular, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar a una persona que no hace ninguna práctica para que empiece a transitar ese camino de la mente al corazón, como para iniciarse, ¿no? Bueno, si no lo hacen a través de prácticas de tipo físicas o respiratorias, por ahí lo mejor es empezarlo a trabajar o ingresar a través del intelecto, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es de que la persona pueda empezar a leer libros, leer, incluso interpretar libros que tienen que ver con filosofía. No necesariamente, muchas veces tienen que ser de filosofía china o oriental, bueno, ahora porque es la temática de la que estamos hablando, pero puede leer ciertos libros asociados a filosofía en los cuales eso le podría nutrir. O sea, es lo que nosotros ingresamos a la mente es una especie de alimento, ¿no? Es un alimento que ingresa por el intelecto, no ingresa por la boca, ¿no? Entonces es otra manera de nutrirnos. Entonces la manera de nutrirse es a través de la lectura de este tipo de libros, que qué sé yo, pueden agarrar libros como, no sé, Rumi, eh, no sé, ahora Zoroastro, que eso, San Agustín, bueno, la misma Biblia, ¿entendés? O sea, todos los libros en algún punto tienen conceptos de tipo filosófico. No vayamos a la parte puntualmente religiosa, ¿no? Porque no es la idea, acá no estamos, de hecho la misma filosofía taoísta fue luego encuadrada dentro de conceptos de tipo religiosos y dogmáticos, pero uno es interesante, es muy lindo, es parte de la cultura china, pero eso no es la filosofía taoísta en sí. Ujú. La filosofía taoísta es lo que está dentro de los textos, dentro de los clásicos. Bueno, ya pienso en la palabra filosofía, y es el amor al conocimiento es un camino entre la mente y el corazón también. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Espero que podamos volver a repetir algún encuentro así. Yo siempre dispuesto y encantado de poder abrir estos espacios para hacer difusión también, que creo que es muy necesario. Y después ahí, quien se quiera conectar con vos, yo sé que en Instagram estás publicando mucho tus traducciones de los textos. No sé si tenés algún otro medio por el que estés compartiendo. Además, decir que sos conferencista internacional de medicina china y de los temas más complicados como pulsología, hierbas y cosas así que hay que saber mucho antes de empezar a hablar, y por eso te respeto un montón. Pero bueno, si la gente se quiere comunicar con vos, o si estás por dar algún curso, algo más que quieras decir antes de cerrar. No, sí, además de Facebook, que bueno, está agregado en un grupo que se llama Amigos de la Acupuntura, también en Instagram. Así que Juan Pablo Massimino, todo junto, ¿no? Así que, no, momentáneamente seguimos soy profesor bueno, en la misma escuela, somos profes de la misma escuela de medicina china Mo, así que seguimos con eso. Sí, momentáneamente no tengo ningún curso proyectado
Así que bueno, pero bueno, me pueden seguir por redes sociales, tengo ahí en Facebook, así que Bien. cualquier cosa me pueden pedir solicitud. ¿Mm? Muchas gracias, Juan Pablo, y estamos Mm. ahí en comunicación para otro encuentro a futuro, ojalá. Bueno, Pablo, muchas gracias por este espacio y poder charlar con vos, es un gusto. Dale, nos vemos entonces.